¿Química real o solo actuación? Esa pregunta lleva semanas incendiando foros, comunidades de fans, hilos de Reddit y las secciones de comentarios de cada video de detrás de cámaras que Netflix se atrevió a publicar de Boyfriend on Demand. Y la razón por la que esa pregunta no desaparece, la razón por la que sigue generando debate semanas después del final de la serie, no es porque la respuesta sea obvia. Es precisamente porque no lo es. Porque lo que ocurrió entre los actores de esta producción durante meses de rodaje, lo que se construyó en los sets, en los hoteles de Cebú, en los pasillos entre tomas y en los karaokes a los que nadie te invitó, fue algo que ningún director puede escribir en un guión y ningún departamento de relaciones públicas puede fabricar desde cero. Y al mismo tiempo, fue algo que también requirió trabajo, decisiones deliberadas, técnica actoral y una voluntad compartida de construir algo que funcionara en pantalla aunque no existiera de manera idéntica fuera de ella. Entonces vamos a desenredarlo todo, porque esta historia merece ser contada completa, sin el cinismo que dice que todo es performance ni la ingenuidad que dice que todo es amor espontáneo. La verdad, como siempre, está en los detalles. Y los detalles de Boyfriend on Demand son extraordinarios. Empecemos por el principio más incómodo de todos. Jisoo y Seo In-guk llegaron a este proyecto sin haberse conocido antes. No había historia previa entre ellos. No había amistad construida en círculos sociales compartidos, no había proyectos anteriores donde hubieran tenido la oportunidad de establecer esa familiaridad que a veces existe entre actores que llevan años cruzándose en la industria. Eran dos personas que en agosto y septiembre de 2024 aceptaron sendas ofertas para protagonizar una comedia romántica de Netflix, y que se encontraron por primera vez en un set sabiendo que tenían que generar, delante de las cámaras, el tipo de tensión romántica que hace que la audiencia contenga la respiración. Esa es la situación de partida. No hay magia automática en eso. Hay dos profesionales con presiones enormes y el desafío de construir algo que se sienta real empezando esencialmente desde cero. Y lo que sucedió a continuación es donde la historia se vuelve fascinante, porque hay dos versiones de ella y ambas son verdaderas al mismo tiempo. La primera versión es la que los propios actores contaron en entrevistas, y es tan específica y tan llena de detalles operativos que resulta imposible de ignorar. Jisoo describió el proceso con una claridad que pocas veces se ve en el lenguaje promocional del entretenimiento coreano. Antes de cada escena, ella y Seo In-guk se reunían. No para leer el guión juntos una vez más, sino para hablar de los estados emocionales de los personajes, para verificar que ambos estaban aterrizando en el mismo lugar emocional antes de que el director dijera acción. Chequeaban cómo se sentían el uno con el otro en ese momento específico de la historia, que había cambiado entre los personajes desde la escena anterior, que tenía que transmitirse en la siguiente sin que nadie lo dijera con palabras. Y luego hicieron algo que suena pequeño pero que es en realidad una decisión de dirección actoral extraordinariamente sofisticada: coordinaron sus vestuarios para reflejar la evolución de la relación. No fue el departamento de vestuario tomando esa decisión unilateralmente. Fueron ellos, los actores, hablando entre sí sobre cómo querían que la relación entre Mi-rae y Kyung-nam se leyera visualmente a medida que avanzaba, y usando la ropa como un lenguaje adicional de comunicación con el espectador. Incluso intentamos hacer coincidir nuestros atuendos para reflejar cómo cambia su relación, dijo Jisoo. Eso no es lo que hace alguien que está simplemente presentándose a recitar líneas. Eso es lo que hace alguien que está pensando activamente en el arco de la relación que está construyendo y buscando maneras de hacerlo visible en cada capa posible de la producción. Seo In-guk, por su parte, describió a Jisoo como alguien que llegaba al set llena de ideas. No como una estrella de K-pop que simplemente aparecía y esperaba que el equipo técnico resolviera todos los problemas. Como alguien que había hecho su tarea, que traía propuestas, que quería discutir las escenas y encontrar maneras de hacerlas más ricas. Ella tiene muchas ideas, así que yo también aprendí mucho a través de nuestras discusiones, dijo. Y cuando Seo In-guk dice que aprendió de alguien, eso tiene un peso específico que vale la pena calibrar, porque Seo In-guk no es un actor que necesite decirle eso a nadie para verse bien. Tiene una carrera de 15 años, una reputación sólida construida sobre series y proyectos que le han ganado el respeto de la industria. Si dice que aprendió de Jisoo, lo dice porque es verdad, no porque lo requiera el protocolo de la promoción. Ahora bien, la segunda versión de esta historia es la que emerge de los gestos pequeños, de las anécdotas que no tienen traducción directa en el lenguaje de la actuación técnica, de los momentos que ocurrieron cuando las cámaras de la producción oficial no estaban rodando pero las cámaras de making-of sí alcanzaron a capturar. Y esta versión dice algo diferente sobre la naturaleza de lo que se construyó entre estas dos personas. Hay un momento específico que quedó documentado y que ilustra todo mejor que cualquier declaración de prensa. Era el día en que Jisoo filmaba la escena de la lluvia con Seo Kang-hoon.
Esa carrera bajo el aguacero que en pantalla se ve como uno de los momentos más espontáneos y llenos de vida de toda la serie. Seo In-guk no tenía ninguna escena programada ese día. Era su día libre. Y sin embargo apareció en el set. Se sentó. Y se quedó viendo cómo Jisoo trabajaba con otro actor. Cuando él mismo contó esta anécdota, lo hizo con esa mezcla de admiración y humor irónico que define su personalidad pública. Dijo que había ido a monitorear, que la escena le pareció tan buena que lo único que pudo hacer fue decirle a ella que lo estaba haciendo muy bien, y luego agregó esa broma perfectamente calibrada. Lo estás haciendo en cantidad moderada. Que funciona en exactamente tantos niveles como quieras analizarla. Pero el hecho en sí, despojado de toda interpretación. Un actor con el día libre fue voluntariamente al set de su coprotagonista, que estaba filmando una escena romántica con otra persona, para verla trabajar y decirle que lo estaba haciendo bien. Eso no es lo que hace alguien que simplemente está cumpliendo un contrato. Eso no es lo que hace alguien cuya conexión con su compañera de trabajo termina donde termina la jornada de rodaje. Eso es algo más difícil de nombrar pero completamente obvio cuando lo ves descrito con esa sencillez. Y luego está la cuestión de los celos que ningún celos son pero que la audiencia no pudo evitar leer de esa manera, porque además de Seo In-guk ese mismo día apareció Kim Sung-cheol, el actor que en la serie interpreta al exnovio de Mi-rae. También sin haber sido convocado. También simplemente ahí, en ese set, ese día. El protagonista y el exnovio, espontáneamente en el mismo lugar, viendo a la protagonista filmar una escena romántica con el tercer galán de la historia. Si esto fuera la serie en lugar de la vida real, el director habría cortado y pedido que lo escribieran exactamente así porque no podría haber sido más perfecto. Pero volvamos al hilo de la química, porque hay un episodio puntual que merece toda la atención que nunca recibió, el escándalo del titular. Antes del estreno de la serie, Seo In-guk concedió una entrevista para la edición de marzo de la revista Singles Japan. En esa entrevista habló del proyecto, habló de su personaje, y habló de Jisoo. Lo que dijo fue esto, que ella era el motor emocional del set y una actriz que encajaba con su personaje como un guante. Eso fue todo. Eso es todo lo que dijo. Y sin embargo, algún periodista o algún editor de un medio online tomó esas palabras y las convirtió en un titular que la audiencia interpretó de manera completamente diferente a lo que las palabras decían. El titular fue construido de tal manera que los internautas que lo leyeron pensaron que Seo In-guk había hecho una declaración ambigua sobre la actuación de Jisoo, cuando en realidad había dicho específicamente que ella encajaba con su personaje perfectamente. Las reacciones en comunidades como Instis fueron inmediatas y furiosas, pero no contra Jisoo sino contra el periodismo que había retorcido lo que él dijo para hacer una historia donde no la había. ¿Qué es este titular? Los periodistas tienen algo en contra de Jisoo. Lo único que dijo sobre su actuación fue que era el motor emocional del set y que encajaba con su personaje como un guante. Y alguien escribió lo que muchos estaban pensando. Estos periodistas deberían ser demandados. Escribir artículos así solo crea malentendidos. Lo que ese pequeño episodio revela sobre la dinámica alrededor de Boyfriend on Demand es inquietante en su precisión. Había una maquinaria mediática que necesitaba que la historia de la química entre Jisoo y Seo In-guk fuera complicada, que hubiera tensión, que las palabras del pudieran leerse como una crítica velada. Y cuando las palabras reales no proporcionaban eso, algunos medios simplemente construyeron el titular que necesitaban y dejaron que el texto debajo lo desmintiera para quien tuviera la paciencia de leerlo. Seo In-guk, en persona, en entrevistas, en el showcase de producción en Seúl, antes y después del estreno, fue completamente consistente en su descripción de Jisoo y de lo que fue trabajar con ella. Jisoo aporta esa energía luminosa y adorable que eleva el ánimo de todos. El set siempre estaba lleno de risas gracias a ella. Ella encaja perfectamente con el personaje de Seo Mi-rae. A medida que avanzaba el rodaje, a veces sentía que Jisoo y Mi-rae eran la misma persona. No hay una sola declaración de Seo In-guk en ninguna entrevista documentada donde él dude, matice o cuestione la idoneidad de Jisoo para el papel. Ni una. En una industria donde los actores son maestros de la diplomacia calculada, donde cada palabra en una entrevista de promoción es sopesada con precisión quirúrgica, esa consistencia no es accidental. Ahora hay una dimensión de la química de esta producción que la narrativa pública casi siempre pasa por alto porque se concentra en la pareja protagonista, y es la química que Jisoo construyó con el resto del elenco de novios virtuales. Porque Boyfriend on Demand no era solo la historia de Jisoo y Seo In-guk. Era también la historia de Jisoo con Seo Kang-hoon, con Lee So-juk, con ONG Seonbu, con Lee Jae-bok, con Hae Park, con Lee Sang-ji, con Kim Yong-dae. Cada uno de esos actores llegó al set por periodos diferentes, con sus propias dinámicas, sus propias formas de trabajar, sus propias maneras de acercarse a las escenas románticas.
y Jisoo tuvo que construir una conexión creíble con cada uno de ellos en el tiempo que tuvieran disponible, sin el lujo de los meses que tuvo con Seo In-guk para desarrollar algo orgánico. Con Lee So-yuk la situación tenía una comicidad involuntaria que ya es parte de la leyenda de esta producción. Él estaba tan avergonzado de las líneas cursis de su personaje Chaebol que apretó los dedos del pie con tanta fuerza en cada toma que pensó que se los iba a romper, mientras en pantalla mantenía esa cara de piedra impenetrable que le funciona desde hace 15 años de carrera. Y Jisoo tenía que responder a esas líneas cursis con una autenticidad emocional que hiciera que todo funcionara. Que el espectador creyera que ese hombre con los pómulos de un personaje de anime recitando frases que harían sonrojar a cualquier persona razonable era genuinamente irresistible para el personaje que ella interpretaba. Eso requiere algo. No importa cómo lo llames, química, técnica actoral, complicidad profesional, generosidad como actriz, requiere que una persona en un set mire a otra y decida activamente darle espacio para que su escena funcione. Con ONG Seonbu la dinámica era completamente diferente porque las escenas de acción dentro del avión secuestrado tenían una fisicalidad que no existe en ningún otro contexto de la serie. Jisoo vio los ensayos de esas escenas desde el costado, exclamó ¡qué miedo!, con ese entusiasmo genuino que es tan reconociblemente suyo, y luego cuando las cámaras giraron de verdad se instaló en el personaje con la profesionalidad de alguien que sabe exactamente qué se le está pidiendo. Ese switch, de la reacción humana espontánea al modo actriz, fue capturado en el making-of y se convirtió en uno de los momentos más comentados de los videos de detrás de escena, precisamente porque mostraba algo que los espectadores raramente ven, el momento exacto en que un ser humano decide convertirse en su personaje. Con Hyde Park la química tenía una carga cultural adicional que ninguno de los otros arcos tenía, porque Hyde Park no es un actor de K-drama convencional. Es un artista que construyó su carrera rechazando exactamente las convenciones del K-pop y del entretenimiento coreano mainstream, que fue expulsado de 2 de la tarde y transformó ese rechazo en un imperio de hip hop, que llega a cualquier set con una confianza y una presencia que son el resultado directo de haber actuado ante audiencias de 100.000 personas en circunstancias que nadie del establishment del drama coreano podría imaginar. Y esa energía, completamente diferente a la de cualquier otro actor en la producción, funcionó porque Jisoo es una persona que creció en la misma industria que producía a Hyde Park, que entiende el lenguaje de ese mundo, que tiene su propia historia de haber construido una carrera global desde cero con Blackpink. Cuando se miraron en el set, no se miraron como extraños. Se miraron como personas que comparten un contexto específico y complejo que muy poca gente en el planeta entiende desde adentro. Pero la pregunta que todo esto todavía no responde es la que da título a este relato: ¿es química real o solo actuación? Y la respuesta honesta es que esa pregunta está mal formulada. Porque solo actuación implica que la actuación es una especie de engaño, un truco técnico vacío de emoción real, y eso es fundamentalmente erróneo sobre cómo funciona la buena actuación. Cuando Seo In-guk y Jisoo se reunían antes de cada escena para alinearse emocionalmente, cuando coordinaban sus vestuarios para reflejar la evolución de la relación, cuando él aparecía en su día libre a verla filmar, cuando ella publicaba en su cuenta de Instagram una foto de él con la leyenda Mi novio número 901, todo eso era real. La preparación era real. El respeto era real. El afecto era real. Lo que no necesariamente era real era el romance. Y esa distinción importa porque la gente confunde constantemente las dos cosas, especialmente en el mundo del K-drama donde la cultura del couple shipping lleva décadas convirtiendo las relaciones de trabajo en narrativas de amor que los actores no pidieron y no siempre pueden desmentir sin parecer insensibles. La directora de casting y el director de la serie hicieron algo muy específico cuando emparejaron a Jisoo con Seo In-guk. Pusieron a una persona que necesitaba sentirse segura y apoyada para poder dar lo mejor de sí misma junto a una persona que tiene la generosidad natural de hacer que todos a su alrededor se sientan exactamente eso. Y esa ecuación no es accidental. El director Kim Jun-sik describió públicamente a Seo In-guk como el maestro de la química, esa figura que la industria coreana reconoce como alguien cuya capacidad de generar conexión romántica creíble en pantalla funciona prácticamente con cualquier compañera. Eso no significa que sea igual con todas. Significa que tiene las herramientas para construir algo que funcione, y que sabe cuándo el terreno es fértil y cómo cultivarlo. Con Jisoo, el terreno era fértil porque ella llegó al proyecto con una vulnerabilidad real, años de críticas, la presión de demostrar algo, el peso de ser el centro de todo, y él llegó con la generosidad suficiente para no aprovecharse de esa vulnerabilidad sino para convertirla en combustible para algo mejor. La escena más viral de toda la serie, el beso en la nieve con las manos casi moradas y las orejas cubiertas de maquillaje, funciona emocionalmente en pantalla no porque Seo In-guk y Jisoo estuvieran enamorados el uno del otro en la vida real, sino porque los dos habían hecho el trabajo de construir algo que pudiera transmitirse a través de la cámara como si lo estuvieran. Y eso requiere confianza.
La confianza de que el otro va a estar ahí cuando la cámara grabe, que no va a aprovecharse de tu momento vulnerable para brillar a tu costa, que el resultado va a ser compartido de manera equitativa. Esa confianza se construyó durante meses, en reuniones antes de las escenas, en días libres que se pasaron en el set de todas formas, en dialectos regionales que se usan para hacer reír a alguien que necesita relajarse, en ropa coordinada para contar una historia juntos. Y hay algo más, algo que casi nadie menciona pero que es quizás el indicador más revelador de la naturaleza real de la relación que se construyó en este set, después del estreno de la serie, cuando las críticas coreanas llegaron con esa dureza característica y los titulares empezaron a circular con sus distorsiones. Seo In-guk fue directamente al espacio público y dijo lo que pensaba. No esperó a que le preguntaran. No esperó a que la situación empeorara. Habló, y lo que dijo fue coherente con todo lo que había dicho antes. Jisoo encajaba perfectamente con su personaje, era el motor emocional del set, gracias a ella el set siempre estaba lleno de risas. Eso es lo que hace alguien que tiene un lazo real con la persona a la que defiende. No un lazo romántico necesariamente, pero sí un lazo humano genuino. La distinción que los fans a veces no quieren hacer entre el amor de los personajes y el afecto real entre los actores que los interpretan. El amor de Mirae y Kyung-nam pertenece a la pantalla. El afecto entre Jisoo y Seo In-guk pertenece a los meses de rodaje, a los karaokes donde cantaron juntos canciones que ninguno de los dos necesitaba cantar, a los 7 días libres donde apareció sin que nadie lo pidiera, a las fotos con camisetas a juego que él subió a su Instagram con la leyenda Kyung-nam y Mirae, como si los personajes y las personas fueran la misma cosa, porque en cierto modo, después de meses de trabajo compartido, quizás ya no eran completamente distintos. Y entonces Jisoo subió a su propia cuenta una foto de él con la frase "mi novio número 901", y el internet explotó durante exactamente el tiempo que el internet tarda en explotar por estas cosas, porque esa frase tiene exactamente la ambigüedad perfecta entre el juego de los personajes y algo que podría ser otra cosa. Y ninguno de los dos hizo nada por resolverla, porque a veces la mejor respuesta a la pregunta de si es química real o solo actuación es dejar que la gente se pregunte, dejar que la ambigüedad viva. Dejar que la historia que se contó en pantalla siga resonando de maneras que nadie puede controlar del todo. Los críticos coreanos más duros de la serie señalaron algo que es técnicamente cierto. Algunos reporteros del diario Mail Business dijeron que la química romántica entre los protagonistas era deficiente, que había una falta de calor en las interacciones. Uno llegó a escribir "la actuación es mala pero los visuales son un ajuste perfecto", que es una de esas frases que son simultáneamente una crítica y un cumplido y una descripción del problema de fondo. Pero los millones de espectadores internacionales que llevaron la serie al número 1 global en 47 países vieron algo diferente en la misma pantalla. Vieron a dos personas que se caían bien de verdad, que se hacían reír en los momentos entre las escenas importantes, que se apoyaban de maneras que ningún director puede escribir en un guión. Y esa tensión entre lo que los críticos midieron técnicamente y lo que la audiencia sintió emocionalmente es quizás la mejor descripción posible de qué es y qué no es la química en pantalla. Porque la química no es un concepto técnico. No puede medirse con las mismas herramientas que se usan para evaluar la vocalización o la precisión de la entrega de un diálogo. La química es lo que ocurre cuando dos personas se miran y el espectador quiere saber qué pasa a continuación. Y eso, en Boyfriend on Demand, ocurrió.